Buen día, nosotros vamos a hablar del capítulo 9 sobre los modelos de pérdidas agregadas. El equipo está conformado por Ángel Rojas, Brandon Hill, Ángela Ríos y Brenda Hernández. Vamos a ver una introducción a estos modelos, algunas de las opciones, los que están compuestos para reclamaciones agregadas, algunos resultados analíticos, cálculos de esta distribución agregada de siniestros, el método recursivo para el mismo cálculo y el impacto de las modificaciones dentro de políticas individuales y el modelo de riesgo individual. Aquí pues vamos a ver primero el colectivo y después el individual. Para empezar, pues el objetivo de este capítulo es construir un modelo que nos pueda ayudar con los pagos totales de un sistema de seguros. Esto podemos hablar de una empresa, de solamente una línea de negocios de esa empresa y que se pueda contemplar para contratos de grupo o que pueda ser de pólizas individuales. Hay dos maneras de construir un modelo para el monto que se paga de todas las reclamaciones que ocurren dentro de un periodo predeterminado. Estaremos hablando de los modelos de riesgo colectivo y los modelos de riesgo individual. El modelo de riesgo colectivo, su objetivo es registrar los pagos a medida de que se realizan y después realizar toda esta suma. Esta se representa por la letra S y nosotros podemos analizar que S es la suma de todos los pagos que se realizaron y pueden ser N cantidad de pagos. Los pagos deben de ser independientes con los siguientes supuestos, que sean una condicional de que la N está dentro de las Ns que estamos calculando de los pagos. La distribución de estas no depende una de la otra y la distribución de todas las Ns como conjunto, pues no depende en una mayor capacidad de alguno de los valores dentro de este conjunto. El modelo de riesgo individual pues representa la pérdida agregada de igual manera como una suma de cada X, este siendo un número fijo de contratos de seguro. Los montos pueden variar, ya que estos son independientes, y de igual manera tenemos que estar seguros de que no se distribuyen de manera idéntica, ya que pues cada monto es distinto. Se utiliza para sumar las pérdidas o pagos de un número fijo de contratos de seguro o conjuntos de contrato de seguro. Modelamos las pérdidas de alguna póliza de seguro de vida o de salud grupal, dependiendo de cuál estemos hablando. Y como cada empleado puede tener distintas coberturas, distintos niveles de probabilidad de pérdida, por eso mismo tenemos que asegurarnos de que pues las X que estamos contemplando, los pagos, no sean idénticos y tengan toda independencia o el uno del otro. Hay algunos casos en los que pues nuestros XJ están distribuidos idénticamente. Esto lo convierte pues en un modelo de riesgo colectivo, dado que pues toda la probabilidad de la distribución, como es un conjunto de Ns, es nuestra N, entonces nuestro conjunto de N mayúscula es lo mismo que nuestra N pequeña, por lo mismo es 1. Un ejemplo para este modelo de riesgo individual podríamos tener el siguiente. Un evento asegurable tiene un 10% de probabilidad de ocurrir y cuando ocurre resulta en una pérdida de 5,000 unidades. La investigación de mercado ha indicado que los consumidores pagarán como máximo 550 unidades para adquirir un seguro contra este evento. ¿Cuántas pólizas debe vender una empresa
para tener un 95% de posibilidades de ganar dinero. Esto ignorando gastos. Nosotros vamos a utilizar N, pues el número de pólizas que se busca vender. El modelo que utilizamos es para el número de reclamaciones, donde C se distribuye como una distribución binomial con parámetros M, que sería nuestra cantidad, nuestro número de pólizas, y Q, que sería la probabilidad de que el evento ocurra. Y el total pagado, pues sería las 5,000 unidades de C. Para lograr el resultado que nosotros estamos buscando, tenemos que hacer la siguiente comparación, que nuestra PR de las 5,000 unidades por nuestra C sea menor a las 550 unidades que se multiplican por cada una de las pólizas vendidas. Al momento de realizar la igualación, vemos que C debe de ser menor al punto 11 de unidades vendidas. Por lo tanto, al utilizar el teorema del límite central, utilizando la distribución normal, podemos analizar que nuestra Z debe de ser menor a 0.11n menos nuestra probabilidad del punto 1 por cada una de estas pólizas entre la raíz de la probabilidad por la probabilidad de que no ocurra por cada una de las pólizas. Esto dándonos un valor de 1.96, lo que nos da una respuesta de 3,457.44 pólizas, ya que por lo tanto se deben de vender al menos 3,458 pólizas. Algunas opciones de modelo, pues en muchos casos de ajuste de distribución de frecuencia o gravedad de datos, estas distribuciones pueden ser buenas candidatas para los modelos. Algunas distribuciones pueden ser preferibles para diversas razones prácticas. Esto pues ya depende de algunos casos en específico. Normalmente pues es útil que la distribución de gravedad sea una distribución escalar, ya que la moneda no debería de afectar el resultado. Además, las familias de escala son fáciles de ajustar según la inflación. Una consideración similar se aplica a la distribución de frecuencia. A medida que crece la cartera de contratación de compañía de seguros, se puede esperar que crezca el número de reclamaciones, en igualdad de condiciones. Modelos que tienen funciones generadoras de probabilidad de la forma y llegamos al modelo compuesto para reclamaciones agregadas. Siendo S las pérdidas agregadas asociadas con un conjunto de n reclamaciones, observamos que X son con sus índices 1, 2 hasta n, satisfacen los supuestos de independencia. Entonces enfocamos lo siguiente a estos tres pasos. Desarrollar un modelo para la distribución de n basado en datos. Desarrollar un modelo para la distribución común de X subíndice Y basado en datos. Utilizando estos dos modelos de arriba, realizar cálculos necesarios para obtener la distribución de S. La finalización de los dos primeros pasos sigue las ideas desarrolladas anteriormente. Como lo vimos, vemos el modelo en el que podemos obtener la cantidad de las pólizas, siendo nuestra n, del cual sería el conjunto. Y de igual manera podemos también sacar lo que sería las X o los pagos que se obtienen. Ahora, suponiendo que estos dos modelos están desarrollados y que solo necesitamos realizar el trabajo numérico para obtener soluciones a problemas asociados con la distribución de S, vamos a desarrollar el punto 3. Tomando una suma aleatoria, pues, de cada uno de los pagos de nuestro conjunto n, podemos ver que la función de ese dado x
sería la probabilidad de S menor o igual a X. Desarrollando esto sería una sumatoria de 0 a infinito, tomando en cuenta que no conocemos la cantidad de pólizas por esta probabilidad, dado que nuestro número de pólizas se encuentre dentro del conjunto de n mayúscula, lo cual nos arroja una sumatoria de Pn por Fx a la n, que es nuestro n de pólizas, dado X, donde f de x dado X es igual a la probabilidad de que X sea menor a una X del conjunto. Es la función de distribución común de xj y n igual a probabilidad de n de igual en el conjunto de n. La distribución se llama distribución compuesta en este sentido. La convolución de n veces de la CDF de x se puede obtener como fx a la n estrella. Es la convolución de n veces de la CDF de x. Esto obtenemos que x a la estrella 0, dado x, sería 0 en el caso de que x sea menor a 0, y sería 1 en caso de que x sea mayor a 0. Esto pues dándonos un valor, podríamos verlo como un valor verdadero o falso, en el que pues se cumple que sea mayor a x, entonces el valor pasa a ser verdadero o 1. La función de f de x estrella a la k, dado x, sería nuestra integral de menos infinito a infinito por la función de acumulada de x al asterisco a la k menos 1 por x menos y por la derivada de nuestra función de densidad de x dado y, donde k está entre 1, 2, 3, hasta infinito. La cola puede entonces escribirse para todo x mayor a 0, como 1 menos la función conjunta de s de x, que sería igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de la probabilidad subíndice n de 1 menos la función conjunta de x a la a n asterisco, dado x. Si x es una variable aleatoria continua con probabilidad 0 en valores no positivos, se reduce a función de densidad de x acá, dado x, sería nuestra integral de 0 a x de la función de densidad, perdón, de la función acumulada de k menos 1 por x menos y, con nuestra función de densidad de x dado y por su derivada de y, para k de 2 en adelante. Para k igual a 1, esta ecuación se reduce a fx asterisco 1 dado x, siendo la función acumulada de x dado x. Al diferenciarlo, pues podemos ver que la función de densidad de x a la k dado x es la integral de 0 a x por su función de densidad de x k menos 1, x menos y, función de densidad de y, de x dado y por la densidad, por derivada de y, para k 2, 3 en adelante. Por lo tanto, si x es continua, entonces S tiene una función de densidad de probabilidad, que para x mayor a 0 está dada por la función de densidad de S dado x, que sería igual a la sumatoria de 1 hasta infinito de nuestra p dado n por la función de densidad de x estrella a la n, dado x. Y un punto de masa discreto, que sería el PR de S igual a 0 en P0, dado x igual a 0. Teniendo en cuenta que PRS no puede ser un valor de la función de densidad de S dado 0,
Esto obtenemos que sería el límite de x cuando conduce a 0 de la función de densidad de S dado x. Si x tiene una distribución de conteo discreta con probabilidades en 0, 1, 2, así sucesivamente, se reduce a la siguiente función de acumulada de x a la k dado x, que sería nuestra sumatoria de y a x por nuestra función acumulada de x a la k menos 1 por x menos y por su función de densidad de x dado y, cuando x está de 0 a infinito y k de 2 a infinito, como lo pudimos observar en el ejemplo anterior. Para propósitos de notación, podemos notar que f de x0 dado 0 es igual a 1 y la función de densidad de x0 dado x es igual a 0, por lo que x es distinto de 0. Entonces, en este caso, S tiene una distribución discreta con PF. La función de densidad S dado X es igual a la PR de que X esté dentro del conjunto de S. La sumatoria de n a infinito, n siendo 0, iniciando en 0, perdón, sería nuestra Pn por la función de densidad de x a la n dado x, cuando x va de 0 a infinito. Nuestra función de ps dado z sería igual al esperado de z a la s. Al momento de nosotros calcular el esperado de z a la 0, obtenemos que es la probabilidad de n igual a 0, más la suma de los esperados de que z por cada uno de los pagos que se realizaron, que sería nuestra x subíndice 1, subíndice 2, hasta x subíndice n, dado que n está dentro de n mayúscula, por la probabilidad de n igual a n mayúscula. Al momento de reducirlo, obtenemos la probabilidad de n igual a 0 más la suma de todos los esperados de la aleatoria de 1 a n de z a la cantidad de pagos que se realizaron. Probabilidad de n igual a n. Y obtenemos una sumatoria de 0 a infinito, que es la probabilidad de n igual a n por la probabilidad de x dado z a la cantidad de pólizas, o en este caso de una n que se está calculando. Y podemos notar que es el esperado de px dado z a la n, sería la probabilidad de n por la probabilidad la probabilidad de x dado z. Debido a la independencia de las x, x1, x2 hasta xn, el PGF se utiliza normalmente cuando S es discreto, S siendo pues el conjunto de los pagos. Con respecto a la función generadora de momentos, pues podemos obtener que la función generadora sería la probabilidad de n dado la probabilidad de la generadora de momentos de x dado z. Del esperado de la probabilidad de x dado z a la n, los momentos de S se pueden obtener en términos de momentos de n o de xj, n siendo la cantidad de pólizas, xj siendo, mejor dicho, n siendo la cantidad de pagos, xj pues siendo cada uno de estos pagos. Los primeros tres momentos son, los primeros momentos son el esperado de S, que sería el primer momento de n por el primer momento de x, y esto nos daría el primer esperado de todo el conjunto de S. Y para la varianza
sería la multiplicación pues del primer momento de la distribución de nuestra n por el segundo momento de nuestra distribución de las x, más el segundo momento de la distribución de nuestras pólizas por el primer momento de todos nuestros pagos al cuadrado, donde el primer subíndice indica pues la variable aleatoria apropiada. El segundo subíndice indica el orden del momento en el superíndice es primo para momentos crudos o momentos sobre el origen, y no primo para momentos centrales, momentos alrededor de la media. Los momentos se pueden utilizar por sí solo para proporcionar aproximaciones a las probabilidades de reclamaciones agregadas, haciendo coincidir los primeros momentos del modelo y de la muestra. La media observada, por ejemplo, la media observada y la desviación estándar del número de reclamaciones y pérdidas individuales durante los últimos 10 meses son 6.723 y 179.247 y 52.141 respectivamente. Determinar la media de la varianza de las reclamaciones agregadas por mes. El esperado de nuestra S, pues sería nuestro primer momento, que en este caso sería el 6.7, por el primer momento de nuestros pagos, que sería el 179.247. Esto obtenemos un valor de 1.200.955. Para obtener la varianza de este mismo conjunto de pagos de S, utilizamos el siguiente, que sería el primer momento de N, que sería nuestro 6.7, por el segundo momento de nuestras X, que sería nuestro 52.141 al cuadrado, más nuestro segundo momento de N al cubo por el primer momento al cuadrado, que sería 479.247 al cuadrado. Para un momento, pues obtenemos la varianza que sería 1.81 por 10 a la 11. Y por lo tanto podemos notar que al momento de realizar nuestra raíz para obtener la desviación, obtenemos un esperado de los reclamos, que sería de 1.200.000, y una desviación estándar de 433.79. Definición. El seguro sobre pérdidas agregadas sujeto a un deducible se denomina seguro stop loss. El costo esperado de este seguro se llama prima neta de limitación de pérdidas y se puede calcular como el esperado de S menos D más J, donde D es el deducible y la notación significa usar el valor entre el paréntesis si es positivo, para usar 0 en caso contrario. Para cualquier distribución agregada sería la siguiente función: el esperado de nuestra S menos D, S siendo nuestro conjunto de pagos, más, lo cual es una integral de nuestra D hasta infinito, cuando x menos D, que multiplica la función de densidad de S dado x. Si la distribución es continua, la prima neta de limitación de pérdida se puede calcular directamente a partir de la definición como el esperado de S menos D, más, que sería igual a la sumatoria de x mayor a D, de x menos D por la función de densidad de S dado x. Siempre que haya un intervalo sin probabilidad agregada, el siguiente resultado puede simplificar los cálculos. Supongamos PR que donde A sea menor a nuestro conjunto y nuestro conjunto sea menor a B, que esto es igual a 0. Entonces, para
A menor o igual a D menor o igual a B. Nuestro esperado de S menos D más sería nuestro B menos D sobre B menos A por el esperado de nuestro conjunto S menos A más D menos A sobre B menos A por nuestro esperado del conjunto de S menos B. Es decir, la prima neta de limitación de pérdidas se puede calcular mediante interpolación lineal. Otro teorema, pues suponemos que PR es el conjunto S que es igual a K por H, donde nuestra función de densidad K mayor a 0, para algunos H mayores a 0, que son fijos, y K siendo de 0 a infinito. Y nuestra probabilidad de S, donde tiene un X dentro de este conjunto, que sea igual a 0, para todos los demás X. Entonces, siempre que D sea igual a JH, siendo J un entero no negativo, sería lo siguiente. El esperado de S menos D más, que sería igual a H que multiplica a la sumatoria de 0 a infinito de 1 menos la función acumulada de S, dado M más J por H. Para algunos resultados analíticos, pues podemos ver los siguientes ejemplos. El ejemplo 1, estaríamos hablando del binomio negativo compuesto exponencial, que dice, determina la distribución de S cuando la distribución de frecuencia es binomial negativa, con un valor entero para el parámetro R, y la distribución de seguridad es exponencial. La función general de momentos de S es obtenemos pues de la probabilidad de la función de P de N dado Mx dado Z. Desarrollamos hasta obtener 1 menos beta, que multiplica a 1 menos zeta, z a la menos 1, menos 1. Todo esto a la menos 0. Donde, pues, desarrollándolo un poco con álgebra, podemos ver que la general de momentos sería 1 más beta sobre 1 más beta, que multiplica a 1 menos zeta, que multiplica a 1 más beta por z a la menos 1, menos 1. Todo esto a la menos 1. Ahora, esto sería nuestra probabilidad subíndice n asterisco, dado nuestra función de generatriz de momentos asterisco de x dado z, donde la función generatriz de s dado z sería 1 más beta sobre 1 más beta por z menos 1 a la r. La función generatriz de la distribución binomial con parámetros r y beta sobre 1 más beta, y nuestra función de mx al asterisco dado z es la función generatriz de la distribución exponencial con media teta sobre 1 más beta. Esta transformación reduce el cálculo de la función de distribución a la suma finita. Podemos observar en la siguiente fórmula, que pues estamos hablando de la fórmula acumulada de S dado X, que sería igual a 1 por dn1 hasta R la sumatoria de nuestra fórmula de binomial negativa, que sería combinaciones de R dado n, por nuestra beta sobre 1 más beta a la n, por 1 sobre 1 más beta a la R menos n, por X, y por esta sumatoria que estamos viendo de nuestra J0 hasta n menos 1, de X por teta a la menos 1 por 1 más beta a la menos 1 a la J, por el exponencial de menos X por teta a la menos 1 por 1 más beta a la menos 1. Cuando R es igual a 1, S tiene una distribución geométrica compuesta, y en este caso la fórmula anterior se reduce a 1 menos beta sobre 1 más beta exponencial
de menos x sobre teta 1 más beta, cuando x es mayor a 0. Por eso, la PR de C igual a 0 es igual a la función acumulada de C dado 0, lo cual es 1 más beta menos 1. Y porque f, la función acumulada de C dado x es diferenciable, la función de densidad de f de Cx es igual a la derivada de la función acumulada de C dado x para x mayor a 0. Lo que nos arroja nuestra función de densidad de C dado x, que sería beta sobre teta 1 más beta al cuadrado por la exponencial de menos x sobre teta 1 más beta. Para resumir, si R es igual a 1, nuestro conjunto S tiene una masa puntual de 1 más beta a la menos 1 en 0 y una densidad que decae exponencialmente sobre el eje positivo. Otro ejemplo, podemos ver la política A tiene una distribución Poisson compuesta con lambda igual a 2 y probabilidades de gravedad 0.6 en un pago de 1 y 0.4 en un pago de 2. La política B tiene una distribución de Poisson compuesta con lambda de 1 y probabilidades de 0.7 en un pago de 1 y 0.3 en un pago de 3. Determine la probabilidad de que el pago total de las dos pólizas sea 2. Este problema es lo suficientemente simple como para que no sea necesario el teorema que acabamos de ver. La probabilidad se puede obtener directamente enumerando las formas en que se puede lograr un total de 2. Además, en la sección 9.6 se desarrolla un método más rápido para calcular las probabilidades de Poisson compuestas. El pago total tiene una distribución Poisson compuesta con lambda 2 más 1, que sería igual a 3, y distribución de severidad. Podemos observarlo al momento de realizar cada una de las funciones de densidad con cada uno de las lambdas, nuestra lambda 1, nuestra lambda 2 y nuestra lambda 3, obtenemos el 0.6333, 0.2666 y 0.1. Al tratar cada póliza por separado se procede de la siguiente manera. Para la póliza A, podemos ver que dentro de la póliza A que sea 0 sería la exponencial de menos 2. Cuando la póliza A es igual a 1, nuestra exponencial de menos 2 sería la exponencial de menos 2 sobre 2 por 2 a la sobre 1 por 0.6, lo cual nos arroja un 1.2 por la exponencial de menos 2. Y para la segunda póliza, en el pago de 2, mejor dicho, obtenemos un pago de 1.52 a la exponencial de menos 2. Para la política B, el momento de que pues es 0, obtenemos una exponencial de menos 1. En el momento de que es 1 dentro de este conjunto de pagos es el exponencial de menos 1 por 0.7. Y en el momento de que el pago son 2, obtenemos 0.2445 exponencial de menos 1. Cálculo de la distribución agregada de siniestros. El cálculo de la función de distribución compuesta es un método que consiste en utilizar una distribución aproximada para evitar el cálculo directo. La ventaja de este método es que es sencillo y es fácil de aplicar. Sin embargo, las desventajas son significativas. En primer lugar, no hay manera de saber qué tan buena es la aproximación y la elección de diferentes distribuciones aproximadas puede generar resultados muy diferentes. Claro que la aproximación debería mejorar a medida para que se utilicen más momentos, pero después de 4 momentos uno se queda sin distribuciones rápidamente. La distribución aproximada también puede no dar cavidad en características especiales de la distribución real. El segundo método para evaluar es el cálculo directo. La parte más difícil es la evaluación de las convoluciones de la distribución de severidad para n igual a 2, 3 y 4. Las convoluciones deben evaluarse numéricamente usando f de x a la k de x igual a la integral de 0 a x de la función de x de x menos y por el diferencial de f de x de y. Debido al primer término dentro de la integral, necesitamos evaluar para todos los posibles de x. Para las severidades continuas, una forma sencilla de evitar esto es reemplazar la distribución de severidad por una distribución discreta definida en múltiplos de 0, 1 o 2 de alguna unidad monetaria.
El método recursivo. Suponemos que la distribución de severidad está definida en 0, 1, 2 hasta m, representando estos múltiplos de alguna unidad monetaria. El número m va a representar el pago más grande posible y puede ser infinito. Además, suponemos que la distribución de frecuencia P subíndice K va a ser un miembro de la clase AB1 y por lo tanto va a satisfacer la siguiente ecuación. P subíndice K es igual a A más B sobre K por P subíndice K menos 1. Aplicaciones a modelos de frecuencia compuesta. Cuando la distribución de frecuencia se puede representar como una distribución que involucra solo distribuciones de las clases A, B y 0 o A, B y 1, se va a utilizar la siguiente fórmula recursiva. Se puede utilizar 2 o más veces para obtener la distribución agregada. Si la distribución de frecuencia se puede escribir como P subíndice N es igual a P1 por P2 de Z, entonces la distribución agregada de reclamaciones tiene PGF, donde P subíndice S1 de Z es igual a P subíndice 2 por P subíndice X de Z. Ahora bien, si P subíndice 1 de Z tiene la misma forma que una distribución agregada de siniestros, P2Z está en la clase AB0 o AB1. La distribución de S1 se puede calcular usando la fórmula recursiva. La distribución resultante es la distribución de gravedad. Así, una segunda aplicación de la fórmula recursiva da como resultado la distribución de S. Problemas de desbordamiento. La recursividad comienza con el valor calculado de P siendo S igual a 0, igual a Pn por la función de X de 0. Para carteras de seguros grandes, esta probabilidad es muy pequeña, a veces menor que el número más pequeño que se puede representar, y luego se representa en la computadora como 0 y la recursividad falla. Este problema se puede superar de varias maneras. Una de las formas más sencillas es comenzar con un conjunto arbitrario de valores como 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, donde está lo suficientemente a la izquierda en la distribución como para que el valor real de f de S de K siga siendo insignificante. Generalmente es suficiente establecer K en un punto que se encuentra a 6 desviaciones estándar a la izquierda de la media. La recursividad se utiliza para generar valores de la distribución con este conjunto de valores iniciales, hasta que los valores sean consistentemente menores que f de K, y luego las probabilidades se suman, se dividen por la suma para que las probabilidades verdaderas sumen 1. La prueba y el error dictarán qué tan pequeño debe ser A para un problema en particular. Estabilidad numérica. Cualquier fórmula recursiva requiere un cálculo preciso de los valores porque cada uno de esos valores se va a utilizar para calcular los valores siguientes. Los esquemas recursivos corren el riesgo de que los errores se propaguen a través de todos los valores siguientes y potencialmente exploten. En la fórmula recursiva, los errores se introducen mediante el redondeo en cada etapa. La pregunta acerca de la estabilidad es: ¿a qué velocidad crecen los errores en los cálculos a medida que los valores calculados se utilizan en cálculos sucesivos? Los errores se introducen en valores posteriores a través de la siguiente sumatoria. La sumatoria de y igual a 1 hasta x de a más by sobre x por la función de x de y por la función de s de x menos y. Gravedad continua. El método recursivo tal como se presenta aquí requiere una distribución de gravedad discreta, mientras que se acostumbra a utilizar una distribución continua para la gravedad. En el caso de severidades continuas, el análogo de la recursividad es una ecuación integral, cuya solución va a ser la distribución agregada de siniestros. Construyendo una distribución aritmética. El método más sencillo para construir una distribución de gravedad discreta a partir de una continua es colocar las probabilidades discretas en múltiplos de una unidad de medida conveniente. Esta distribución se llama aritmética porque se define sobre números enteros no negativos. Para aritmetizar una distribución es importante preservar las propiedades de la distribución original, tanto localmente a través del rango de la distribución como globalmente. Tenemos el método del redondeo de dispersión masiva, donde f de j va a denotar la probabilidad colocada de jh, siendo j igual a 0, 1, 2. Y tenemos que f subíndice 0 es igual a PR de x menor o igual a h sobre 2, que esto va a ser igual a f de x de h sobre 2 menos 0. Para tener al final f de x de jh más h sobre 2 menos 0 menos f de x de jh menos h sobre 2 menos 0.
También tenemos el método coincidencia de momento local, que en este método vamos a construir una distribución aritmética que coincide con p momentos de la aritmética y las distribuciones de severidad verdaderas. Consideramos un intervalo arbitrario de longitud pH denotado por xk más pH. Ubicamos masas puntuales de modo que se conserven los primeros p momentos. El sistema de p más 1 ecuaciones que se reflejan en estas condiciones es la sumatoria de j igual a 0 hasta p de xk más jh a la r por mg a la k. Esto va a ser igual a la integral de xk hasta xk más ph menos 0 de x a la r por el diferencial de x siendo r igual a 0, 1, 2 hasta p. Tenemos también el teorema que m de j a la k es igual a la integral de xk menos 0 hasta xk más ph menos 0 de la sumatoria de y siendo diferente a j de x menos xk menos th sobre j menos th. El impacto de la modificación de políticas individuales en los pagos agregados. Hay que señalar que tanto el coseguro individual como los límites de las pólizas individuales tienen un impacto en las pérdidas individuales, pero no en la frecuencia de dichas pérdidas, por lo que a continuación nos centramos principalmente en las cuestiones deducibles. También destacamos que seguimos asumiendo que la presencia de modificaciones de póliza no tiene un impacto técnico en la distribución de pérdidas individuales a través de un efecto en las características de riesgo de la población asegurada. Es decir, se supone que la distribución desde cero monto de pérdida individual X no se ve afectada por las modificaciones de la política y solo los pagos en sí se ven afectados. Y el modelo de riesgo individual. El modelo de riesgo individual representa la pérdida agregada como una suma fija de variables aleatorias independientes, pero no necesariamente distribuidas de manera idéntica. Tenemos que S es igual a X1 más X2 y así sucesivamente hasta X igual a X subíndice M. Generalmente se piensa que esta fórmula es la suma de las pérdidas de n contratos de seguro, por ejemplo, n personas cubiertas por una póliza de seguro grupal. El modelo de riesgo individual se desarrolló originalmente para seguros de vida en los que la probabilidad de muerte dentro de un año es QJ y el beneficio fijo pagado por la muerte de la j-ésima persona es BJ. En este caso, la distribución de la pérdida al asegurador por la j-ésima póliza es la función de X va a ser 1 menos QJ cuando X es igual a 0 y QJ cuando X es igual a BJ. La media y la varianza de las pérdidas agregadas son: el esperado de S va a ser igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N de BJ por QJ y la varianza de S va a ser igual a la sumatoria de J1 hasta N de BJ al cuadrado por QJ por 1 menos QJ.